Bienvenido y bienvenida al episodio número 103 de Peor Caso. En este episodio, incesto y consanguinidad. Hablándote desde los lugares más congénitos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana conmigo está Christopher Kovacevic. Tengo 10% de mi ADN hecho de villano. ¿De villano 10%? De villano 10%. Qué excelente. Vamos a hablar entonces de consanguinidad, incesto, pero más que nada como consanguinidad. Consanguinidad es el parentesco natural de una persona con otra u otras que descienden de los mismos antepasados o parientes comunes. En el episodio anterior, previamente, en Peor Caso. Vimos que todo lo que define nuestro cuerpo está en el ADN, que es distinto para cada especie. En el episodio anterior dije que el ADN está enrollado dentro del núcleo de las células como un plato de tallarines. Pero seguramente has escuchado sobre los genes y los cromosomas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo entonces? ¿No están enrollados como tallarines? ¿O sí? ¿O no? ¿O también? O tal vez son espirales y no eran tallarines. Tal vez son regatonis. Tal vez son ravioles Tal rellenos vez son de carne. Paninis. ¿Es panini una pasta? No, Panini es una... puede ser Panini, pero es que Panini es una editorial también que lanza cómics y mangas. Pero suena así como una pasta. Quiero que traigan un panini a la rigatoni. Panini a la rigatoni. La Rapidini. comida italiana, hey, sabe de lo mejor. Por eso si bien en Italia no lo deje usted de probar. Las comidas italianas, hey, sabe de lo mejor. Por eso si viene a Italia, no la deje usted de probar. Una pizza de calciatore con ravioli alla bolognese. La comida hecha en Italia, hey, no tiene comparación. Es una cartoon de Warner Brothers, ¿no te acordás? Del No. conejo. Era un perro que trabaja y va a trabajar como a un restaurante y es de chef. Y cuando va a servir la comida canta esa canción. ¿En serio? Sí, es un clásico. Oh, no lo había visto, no lo conocía. Ya. Resulta que cuando la célula se divide, es como que es la forma en que se reproducen las células, por mitosis, ¿se llama? Sí. Todo el material genético, las moléculas de ADN en el núcleo, se ordenan en forma de como que asemejan letras X. En realidad tienen como dos patitas hacia arriba y dos hacia abajo. Imagínate Sí. como dos piernas hacia arriba y dos hacia abajo. O imagínate un ovillo de lana. Así como que la lana, cuando la compras, viene así como un ovillo largo con una etiqueta al medio. Uh-huh. Así está. Y después después que se separa, se relaja y como que se esparce. Uh-huh. Los ovillos de ADN se llaman cromosomas y generalmente tienen una forma como de X. Y los genes son secciones de cada cromosoma. O sea, un cromosoma puede tener unos 2000 genes, que son como las secciones de la lana, por ejemplo. Otra forma de imaginarlo es que cada cromosoma es un libro y cada página es un gen con instrucciones. Los humanos tienen 46 cromosomas en total. O sea, cada célula, o casi todas las células, porque hay algunas que no, pero casi todas las células tienen 46 cromosomas en el núcleo de la célula. O sea, imagínate como 46 ovillos de ADN. 23 son copias de cromosomas del padre y otros 23 de la madre. Y están agrupados en pares, según los tipos de genes. Cada uno de los genes define cada parte que puede tener variaciones. Por ejemplo, hay un gen que define el color de los ojos, por ejemplo, o la cantidad de melanina que tienes en el iris de los ojos. Puede ser diferente, personas tienen más o menos color en el ojo. Esas son variaciones que se activan dependiendo de los genes. Y hay en algunos casos en que se activan los dos genes, el del padre y la madre, como por ejemplo si uno tiene sangre tipo A y el otro tiene sangre tipo B, el hijo tiene sangre AB. Uh-huh. Así de simple. Los genes no son perfectos. Hay varios que cuando se expresan pueden causar desórdenes o enfermedades. Por ejemplo, el albinismo.
Falta de melanina en todos lados, en el pelo, en el ojo y en la piel. Son todos blancos. Y tiene problemas con el sol y parece que siempre tienen problemas de visión. Son medio ciegos. No sé. Síndromes que causan discapacidad física o intelectual. El síndrome de Apert, que no es Apert, que es una condición bien rara. ¿Las personas apretan cosas? Claro, apretan demasiado las cosas. Cuando agarran el huevo, lo rompen. Sí. Las sodas. Cierran frascos, no los pueden abrir. Cierran las puertas del auto súper fuerte. Esta es una condición que causa una forma anormal del cráneo y los dedos de las pies y las manos se fusionan. Salen así como con mitones. Con mitones. Sí, afortunadamente eso es fácil corregirlo cuando es chico, pero lamentablemente la forma del cráneo no se puede y que tienen también problemas mentales, intelectuales. Otros como la hiperplasia suprarrenal congénita afecta al cuerpo a nivel hormonal, o otros que afectan a los órganos como la fibrosis quística que afecta a los pulmones y el sistema digestivo. Hace que la mucosidad producida por los pulmones y los intestinos sea espesa y pegajosa. La gente con esa enfermedad tiene problemas respiratorios crónicos, sufren de infecciones pulmonares, tosen, como que silban todo el rato cuando respiran por la congestión, y tienen problemas para crecer y ganar peso, sudor súper salado y problemas digestivos. Hay otras condiciones genéticas menos severas, pero que pueden causar debilidad o más riesgo a daños. Por ejemplo, ¿tú has visto esas personas que doblan el dedo así como hacia atrás? El dedo estoy haciendo como un knot, así como un me lleva. Claro, me lleva. Entonces, pero con el dedo gordo hay gente que lo dobla hacia atrás. ¿Has visto eso? La hiperflaxia. Claro, eso. Típico en el colegio que hay uno que hace eso y todos van y lo miran. Sí. En la clase. Ahí él podría cobrar un centavo cada vez eso, un chicle. Ese se llama el síndrome de Ehlers-Danlos. Afecta las articulaciones y la piel y las paredes de los vasos sanguíneos. Las personas tienen las articulaciones súper móviles, bien flojas. Seguramente esa gente que son artistas y se doblan deben tener ese problema. Ajá. Pero su piel es elástica, pero también es frágil. ¿Los contorsionistas? Claro. No sé cuál es como peligroso. Pero si es que no sufren accidentes, tienen una vida normal. Intelectualmente normal también. Como vamos a ver después, la hemofilia también es una enfermedad genética común. Causa que la sangre no se pueda coagular. O sea, si te cortas, te demoras en sangrar o no paras de sangrar. De que te mueres. Desangrado. Lo mejor es tener una manguerita, te la conectas en la herida y la inyectas en la yugular, cosa que la sangre que va saliendo retorne a tu cuerpo. No soy médico, pero sería yo. Debe funcionar, ¿o no? Sí, seguramente. Sí. Los genes de todas estas enfermedades y un sinfín más pueden existir en nuestro ADN y se transmiten a la descendencia. Me acuerdo cuando estábamos jugando rol. No sé si tú estabas, parece que no, porque ya te habrías reído. Y estábamos en una casa, no sé, llegamos a una casa y fuimos a investigar, pues nos separamos así como para revisar la casa. Y Fernando, ¿te acuerdas de Fernando? Sí, claro. Dijo, voy a ir a revisar las independencias. Las independencias. Es que están todos independientes. No, quería ir solo. Estaba compactando su mensaje. Voy a ir solo a revisar las dependencias. A revisar las independencias. Si los dos padres tienen el mismo gen, es mucho más posible que se exprese en los hijos. Se exprese significa así como que se active, que funcione, que haga lo que hace. Esto ocurre con facilidad si es que los dos padres son parte de la misma familia. Por ejemplo, dos hermanos, padre, hijo, primos y así. O sea, si los dos padres tienen el mismo gen, y ese es el gen que se pasa al hijo, porque cada uno de los padres tiene dos pares de cromosomas, uno de su padre y su madre. Pero cuando tú tienes un hijo se crea la célula número 1, que sería el cigoto,
Y ahí salta uno de los dos genes de cada padre, ¿no es cierto? Para que el cigoto tenga un nuevo par solamente de su padre y de su madre. Entonces, mientras más consanguinidad, mientras más cercanos son los padres, más posibilidades hay de que estos genes malos pasen a los hijos. Es porque, si mal no recuerdo, cuando se generan las células reproductoras, que serían los espermatozoides de los hombres y la mujer en los óvulos, cada célula cada celulita de reproducción va con la mitad de la carga genética. Claro. Entonces, por eso que Armando está diciendo eso. Entonces, por ejemplo, para determinar cada uno, todas mis células tienen 2. Entonces, cada una de ellas va con una. Entonces, puede dar una combinación. Claro, puede ser una con una con la otra. Entonces, cuando tienes un de esos cromosomas defectuosos, por ejemplo, yo tengo uno de esos cromosomas defectuosos y la otra persona no los tiene los 2 sanos, ahí ese cromosoma, que generalmente es el recesivo, no se expresa. Recesivo, sí. Entonces, cuando los 2 recesivos se juntan, es cuando no tiene otra opción además de expresarse. Entonces, la mujer, si tiene el mismo cromosoma defectuoso, hay un 50%, hay un cuarto de probabilidades de que ese cromosoma se exprese. Claro. Ahora, si los dos si yo tengo uno solo, pero los de ella son los 2 defectuosos, ahí hay un tercio de posibilidades de que eso no se activa. Hay un cuadro. Hay un cuadro. Sí. Hay una prueba que hacen, no me acuerdo el nombre, pero es un papel que tiene un químico. Y tú lo puedes comprar en las tiendas. Es para pruebas. Hay como, no sé, parece que como medio común, como 30%. Gente puede... Tú te lo pones en la lengua, el papel, sientes el sabor de ese químico, que es como amargo. Pero hay gente que no tiene los genes para desarrollar las papilas gustativas que detectan ese químico. ¿Ya? Entonces, en las clases es súper chistoso porque el profesor les da estos papelitos a todos y hay gente que este papel es un papel, no tiene ningún sabor. Sí. Pero hay otros que sí lo sienten. Y estaba viendo un video de una niña que decía que sus 2 padres lo pueden sentir y ella no. Sí. Porque también puede pasar de que no pasa el gen. De que no pasa el gen, exactamente. Qué loco. Es súper interesante eso de eso, porque por eso decimos que incluso cuando hablamos de críptidos, cuando tú tienes un pool genético pequeño, esos defectos son más fáciles de que se pasen de una generación a otra. Y el problema también está que una vez que pasa, ya está. Y ahí no va a dejar de estar. Exacto. Entonces, de ahí en adelante, toda la prole va a seguir teniendo los problemas. Ahora, otro defecto que puede dar es que en vez de que vaya con un gen, vaya con 2 cromosomas. Porque la gente que tiene síndrome de Down es porque tienen un cromosoma que tiene 3 en vez de 2. ¿3 patas? 3 cromosomas. 3 cromosomas. En vez de 2, que es por eso que técnicamente es como el síndrome de no sé qué cosa, cromático, una cosa así. Y ahí se manifiesta. O sea, ahí pasó de que uno de los padres, en vez de enviar uno solo de sus cromosomas, envió 2. Mandó 2. Pero en esa línea específica. No es cualquiera. Claro. El cromosoma que hay un cromosoma específico. No sé, la cara. Una cosa... Porque sí, tienen como una cara diferente. Claro. Y ahí, cada cromosoma, acuérdate como dijimos que era como un libro que define las partes. Cada uno tiene diferentes temas. Y ahí ese cromosoma que parece que es el 23 o el 33, una cosa así. Bueno, en fin. Sería loco que fuera el 33 porque hay una cosa con ese número que es como medio cabalístico. Aparece en todas partes. Ya. Aparece en todas partes. Sí. Porque cualquier cosa te puedes tomar un 33. ¿Qué es eso? Como en Alejo de Valentina cuando hicieron lo de Matrix y Carlitos le decía a Alejo, si querés volver a la Matrix, tomala no sé cuánto. Tómate la 33. Y si no, si quieres volver a tu casa, toma la 33. Y de ahí gritas 33. Verdad. Bueno, esto de tener relaciones con padres y hijos, con razón que es tabú y es condenado moralmente.
Pero esto no significa que en el transcurso de la historia ha sido practicado, especialmente en comunidades reducidas, donde no tienen otra opción, están aislados, o por la realeza, donde los casamientos entre primos y familiares eran usados como contratos para mantener el control y la paz entre los reinos. Todo a costa de duplicar el riesgo de muerte infantil y discapacidad física o intelectual. Aunque ser abogado del diablo no sabían de genética. No deberían... No sabían por qué diablos pasaba. Sabían que tenía malas consecuencias igual. Que había riesgo. Pero en realidad no sabían por qué. Esto lo tocamos muy por encima en el capítulo de cumpleaños del año pasado, cuando yo hablé sobre los vampiros. ¿Verdad? Y por qué habían algunas cosas que afectaban a la persona y comenzó a generar el mito del vampiro. Sí, verdad. Eso está en el episodio de cumpleaños. Entonces, esto pasa por aislamiento. O sea, si hay un grupo de personas. Dijimos también en el episodio anterior, en uno de los anteriores, sobre esa regla 50-500, que 50 era como el mínimo que podías tener en una comunidad para que no hubieran problemas genéticos. Sí. Y 500 era como lo más saludable, parece. Pero lamentablemente a través de la historia hay tribus, por ejemplo, en Zimbabue está la tribu Badoma, que les llaman hombres avestruz, que tienen una condición genética que hace que solamente tengan como 2 dedos y los tienen como separados. No sé si has visto fotos de ellos. No. Los pies y las manos tienen así como que parecen como avestruces. ¿Ya? Es como que los dedos los tuvieran así tal cual juntos. Es como un saludo Vulcan. ¿Ya? Como si fuera una tortuga ninja. Claro, dedos como tortuga ninja, especie así. Medio deformes, pero claro, así. Y eso es un gen que ya está en la población. Y es una tribu, entonces como un grupo reducido. Y como que el 100% de los hijos van a salir iguales. Igual es una tribu de cazadores y no les afecta como para el diario vivir. A menos que quieran ir a comprar zapatos y guantes, supongo. Claro. Que no deben usar muchos guantes, me imagino. Había un zapatero que mandó a 2 vendedores al África a vender zapatos. Y después los 2 vendedores regresaron. Y uno dijo, no podemos hacer negocios ahí porque nadie usa zapatos. Y el otro dijo, fui y sí podemos hacer negocios ahí porque nadie usa zapatos. Es como la oportunidad. Pero también, claro. Tienes que ver, todo depende de la perspectiva. Claro, un vaso medio lleno, medio vacío. Un ejemplo de vaso medio lleno, medio vacío. Otro ejemplo de aislamiento es un caso raro que ocurrió por el 1964 en los Montes Apalaches. Había una familia que vivía en los montes que su piel era de color azul. Azul. ¿Cómo esta mora es azul? Como azul. ¿Como el mar azul? Como el mar azul. Y resulta que esta gente tenía una condición médica, o sea, una condición genética, y era una familia, y se habían casado entre ellos porque era lo que había. Y empezó a expresarse esto de esta enfermedad que les causa que la piel sea azul. Entonces cuando ellos iban al pueblo, todos los miraban raros y como que los separaban porque ellos son los azules. Eran discriminados. Eran discriminados, entonces causaba que ellos se aislaran aún más en las montañas y continuaran reproduciéndose entre ellos. Porque eso es lo que pasa, no sacamos nada con tener una población de 50 personas. Si es como, nosotros no nos casamos con los de la esquina. Mi hija nunca se va a casar con el herrero. Con los pies de avestruces. Claro, entonces ahí el pool genético tampoco funciona. Ahí tiene que haber más gente porque existe la discriminación, las peleas, no eran ni las 50, tías que hablan mal. Así menos de 10. Eso. Ellos tenían la piel azul, pero se dice también que la realeza tiene la sangre azul. Sí. ¿Por qué crees tú que dicen eso? Yo sabía de una cosa, la verdad. Eso debe ser porque... ¿Qué puede ser? Cuéntalo, o lo cuento tú o lo cuento yo. ¿Lo puedes contar tú si quieres? Bueno, lo busqué rápido antes que empezáramos a grabar y en realidad que tiene sentido. Era porque los privilegiados no tienen que salir a trabajar
Entonces tienden a tener la piel más clara. Los que trabajan hacia afuera en el campo, Sí. como que la piel se oscurece. Ajá. Se oscurece porque estamos más tontados, genera como melanina. Entonces, la realeza... Y estaban más sucios. También. La realeza de estar más limpio, menos exposición al sol. Tienen la piel más clara. Y eso hace que sea media translúcida y se vean las venas detrás. Y Exactamente. como que el recubrimiento de las venas es azul. Exacto. Y una parte que encontré media perturbadora era... Cuanto más blanco y fino era el cutis, más atractivo resultaba para los caballeros que veían las venas azuladas en los opulentos bustos femeninos, recordando el mármol más preciado y delicado. Eso es lo que no se imaginan. Por eso que siempre las pinturas las pintan a todas mega blancas. Casi Es que bueno, el transparentes. mármol es blanco. Claro. Sí, pero era bonito mostrar las venas, cosa que hoy en día no No, hoy día no se estila mucho No. mostrar las venas. mucho. Qué loco cómo cambian las cosas. Totalmente. En el antiguo Egipto se creía que la mujer era la portadora de la sangre real de la familia. Así que era costumbre que el hijo mayor y la hija del faraón se casaran y se convirtieran en gobernadores. O sea, ahí ni siquiera trataban hermanos. así con otras familias. Ah, eran esos mismos, Eran ¿no? ellos mismos, era la familia era lo que real. había. Claro, literalmente. El rey Tutankamón nació en 1342 a.C. Fue el resultado de generaciones de matrimonios entre hermanos y los padres de Tutankamón eran hermanos. Cuando Tutankamón heredó el trono a la edad de 10 años, era un joven débil con pie sambo. Pie sambo es cuando tienen como el pie doblado hacia adentro. Ajá. Y tenía escoliosis en la espalda, así que tenía que caminar con un bastón a los 10 años. Sufría además de osteonecrosis, que es descomposición del tejido óseo. Lo que le debió haber resultado increíblemente doloroso, especialmente en la cadera. Imagínate que la unión de la cadera se te empieza como a destruir. No. Horrible. Y las articulaciones. Tenía el paladar hendido. ¿Puedes explicar tú qué es lo que es paladar hendido? Cuando tienen labio leporino. Sí, porque el maxilar son dos huesos. Y hay una etapa de la parte cuando el embrión se está desarrollando que no se cierran esos dos huesos, no se alcanzan a juntar y queda abierto. Entonces el labio queda abierto y el paladar, los huesos del maxilar quedan separados. Como Eso se puede tratar hoy en día. Hay una cirugía para juntar el labio y para juntar el hueso de nuevo, pero queda abierto. O sea, la mucosa está ahí igual, pero los huesos están separados y da esa sensación de que está abierto. Y si te lo tocas con la lengua se va a sentir así como blandito. Como blandito. Paladar. Qué loco. O sea, tiene la boca así como un depredador. Claro. Como que separan la mandíbula. depredador así. También los incisivos. You're an ugly son of a bitch. Tienen Como dijo Schwarzenegger. tenía los incisivos de gran tamaño. No sé, ¿significa los dientes grandes? Sí. Y, Los dos centrales. Los incisivos son los cuatro de enfrente, la verdad. y una terrible sobremordida, que es cuando la mandíbula sobresale el maxilar. ¿Maxilar? O sea, en la parte de abajo de la boca, la mandíbula sobresale. Es que como papiche se llama. Pues, es que la sobremordida puede ser al revés también. También, sí. Ande bajo mordida. Bueno, Tutankamón tenía sobremordida. O sea, tenía la mandíbula de abajo más proyectada. Más proyectado. Igual. Y con labio leporino. Bueno, no tenía labio leporino, no alcanzó. Parece que es como una etapa. Tiene como el paladar partido y si Ya, tenía es el demasiado paladar, se te sí, separa no se le- el labio ok. también. Pero tenía el paladar partido. Igual como dictaba la tradición, Tutankamón se casó con su media hermana, quien dio a luz a 2 hijos que murieron rápidamente y sus momias fueron enterradas en la tumba de su padre. En la tumba de Tutankamón se encontraron 2 guaguas. Tutankamón solo gobernó durante 9 años antes de morir a los 19 de malaria, que le afectó severamente por todos los problemas genéticos que ya tenían. Claro. No, se de ahí ya caput inmediatamente. Hay imágenes de toda esta gente antigua que son como versiones modernas, como se hubieran visto, cómo se veían en realidad. Ujú. Lo vamos a poner en peorcaso.com.
En la antigua Roma, a pesar de que el incesto era tabú y estaba prohibido, se cree que el emperador Calígula pudo haber tenido una relación sexual con su hermana Julia Drusila, mientras ella estaba casado con Marcus Lepidus, o sea, ella tenía su esposo. Según el historiador romano Suetonius, Calígula quería casarse con su hermana imitando a los egipcios. Cuando su amada hermana murió de enfermedad a los 21 años, Calígula estaba a su lado y ordenó al Senado que la declararan una diosa. Calígula se mudó con sus otras dos hermanas, Líbila y Agripina, la más joven, pero descubrió que sus hermanas también estaban durmiendo con Marcus Lepidus, con la esposa de Drusila, de la primera hermana. Uh-huh. El viudo de Drusila, la hermana que había muerto. Calígula, celoso, mandó a ejecutar a Marcos y exilió a sus hermanas. Parece que las mandó a una isla. Sí. Bueno, ya, sí, yo... Sí. Es que una se llamaba Libila, que suena así como la villa. La Tortulia tiene un especial de Calígula y contaron esa historia. Es bien, excelente. Es un episodio como 3 horas de Calígula. Ya, un episodio estándar de la Tertulia. Sí, un episodio estándar de la Tortulia, exactamente. Así que vacían su teléfono de fotos. Borren todos los videos para poder descargar el episodio. Conéctese a Wi-Fi. Claro. Después de que Calígula fue asesinado, su tío Claudio fue declarado emperador. Claudio luego descubrió que su propia esposa, Valerie, estaba teniendo aventuras con un amante y conspirando para derrocarlo, así que los mandó a matar. Se mataban todos. Claudio alcanzó a tener una hija con Valerie, llamada Octavia. Entonces Claudio estaba enamorado de Agripina, una de las hermanas exiliadas de Calígula. Pero en Roma estaba prohibido el incesto, como dices tú. Así que Claudio fue y cambió la ley para poder casarse con su sobrina. Claro, el emperador. Claro, ¿cuál es el problema? Se pueden declarar dioses. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tuvieron un hijo que nombraron Nerón, que heredó un desorden neuromuscular. Luego, ahí hay incesto. Luego Agripina envenenó a Claudio para dejar espacio al trono para su hijo Nerón. O sea, Agripina tuvo un hijo con Claudio. Agripina mata a Claudio para que Nerón sea emperador. Nerón se casó con su media hermana Octavia, la otra hija de Claudio. Pero espera, hay más. Nerón además era paranoico, así que fue coronado emperador a los 14 años y pensaba que su madre estaba conspirando contra él. Así que una vez que su madre estaba en un viaje en un barco, mandó hundir el barco a Agripina. Pero Agripina sobrevivió y nadó a la orilla. Pero desafortunadamente fue recibida por un grupo de soldados que tenían la orden de asesinarla. Nerón, mientras tanto, tampoco se llevaba muy bien con su esposa y terminó enviándola a ejecutar, acusándola falsamente de adulterio. A Octavia, la hija de Claudio. Nerón es famoso por un gran... O sea, se había casado con su media hermana. Nerón es famoso por un gran incendio que ocurrió en Roma. El fuego se esparció por la ciudad durante varios días y Nerón lo ignoraba. Me recuerda a otro tipo que ignora de repente cosas que ocurren. Las malas lenguas dicen que incluso él mismo pudo haber iniciado el incendio. Las malas lenguas. Las malas lenguas que sobrevivieron. Este comportamiento irracional es también un rasgo de la consanguinidad y se repite en varios otros miembros de la realeza. Ahora vamos a saltarnos a Europa. No hay segue aquí. Después de que yo aprendí la historia de Nero, entendí que el Nero Burning Rome, que era para clonar quemar, CDs. para quemar se te cayó CDs, el carnet. El carnet. Para que antiguamente los CDs... Claro, en la época medieval de la computación. CDs son esas cosas redondas, plateadas por un lado, así media espejita, y por el otro lado son casi como un Blu-ray. Es como un juego de PlayStation 4 o de Xbox. Claro, pero eso es un Blu-ray. Yeah. Un CD era otra cosa. Claro, era como el anterior.
Y nosotros en los computadores antiguamente tenían lectores de CD, porque tú sabes que hoy en día no todos tienen lectores. El posavasos es un lector de CD, en realidad. Exacto. Hay muchos computadores que hoy en día ni siquiera tienen lectores de CD. Pero antiguamente lo que hacíamos mucho era bajar cosas y copiarlas en los CDs, quemarlas, porque había que quemar el CD para poder usar la información. Y el programa que usábamos para quemar los CDs se llama Nero. Y el icono era el Coliseo quemándose. Sí. Y yo no entendía eso hasta que un día en clases de historia el profesor empezó a hablar de Nero y así como ¡oh! ¡No! Por eso. Claro, por eso. Quemar el CD. Sí, es verdad. Mi computador no tiene CD. No tiene CD-ROM, así que... ¿No le compraste pero tiene espacio, lector? ¿no es cierto? Entonces tú puedes comprar un cajoncito, que cabe justo donde va el CD. Ah, sí. Pero en vez de ser así como un CD, tú lo aprietas y se abre y sale un cajoncito así que tiene todo el espacio donde cabe el CD. Qué excelente. Y ahí tengo memoria y cosas chicas. ¿Sí? Qué genial. Mucho más útil que un CD, que un CD-ROM. Mucho más útil que... No, hoy en día no. Porque la mayoría de las cosas ya las descargamos, o sea... Sí, no hay cosas físicas. Un día se termina el internet y no queda nada. Que ya no hay nada fuera de la nube. O sea, ya ni siquiera... O sea, lo único que a mí no me gusta comprar mucho son juegos en plataformas como Steam o en PSN o en Nintendo Online. Los títulos como más caros. Sí. Como no me gusta, prefiero tenerlos en físico. Porque un día porque en teoría lo que estás haciendo es arrendar el juego. Bueno, hoy en día, no aunque sea físico, comprando. igual no te va a correr porque tienen que correr en servidores, conectarse. Cuando es online y cuando no es online. Igual generalmente hay que instalarlo, parcharlo. No sé si es que existirán juegos hoy en día que tú lo puedas instalar en tu computador sin internet. En el computador no sé, pero en consola yo sé que sí. En consola sí, tienes razón. Sí. Entonces, por ejemplo, si Steam un día simplemente desaparece, perdiste con todos los juegos, porque el juego no es tuyo. Tú estás comprando una licencia para usarla a través del... Es eso lo que tú haces. Tú compras una licencia para usar el juego en esa plataforma. Lo que tú haces cuando tú compras un CD o un CD de música, tú también estás obteniendo la licencia. Es la licencia. Solo que te dan te lo dan, son corteses para dártelo para que lo escuches. Sí, tú compras la licencia y te dejan... Y por eso viene el juego o la música. El juego Fallout 74, no estamos desviando demasiado. Cuando lo comprabas en físico y lo abrías el CD, venía un cartón. Donde venía así en vez de un CD, un cartón con un número de serie. ¡Oh, no! Esa es tu versión física. Ahí está. Qué horrible. Qué horrible. A mí me gustan los juegos caros que me gustan tenerlos en físico también, pero más que nada como por colección. Tengo así Witcher 3 en CD. ¿Para el computador? Sí, para PC. Oh, qué excelente. No, eso yo prefiero tener mis juegos de consola en físico, definitivamente. Sí, definitivamente también. Solo cuando encuentro cosas demasiado baratas. Cambiar, prestar. Sí. Solo cuando están muy baratos o son juegos que realmente no tienen físico, ahí... No. Sí, hay juegos de independientes que en realidad no tienen los medios como para fabricarlos en físico. Sí. Ya, regresemos al podcast. Sí, regresamos al asunto. Lo lamento. Europa. Fue culpa de enero. Europa. La realeza en Europa también sufría de los mismos problemas. Condición llamada prognatismo mandibular. Era tan común. Prognatismo es como que la mandíbula también como que sobresale y es más larga. Y sobresale así como papiche. Era tan común entre los descendientes de la casa real de Habsburg, que eran como la parte norte de Europa, que era llamada la mandíbula Habsburg. Era como que podías ver de qué familia eran. Ese punto. Según la mandíbula. Felipe II de España se casó con María Manuela de Portugal. Los dos compartían sangre de varias generaciones anteriores. María murió a los 17 y alcanzó a dar a luz a sus hijos Carlos, príncipe de Asturias. Sufría de muchos problemas de salud y era mentalmente inestable y violento. Disfrutaba rostizar animales vivos y una vez cegó a todos los caballos del establo.
También una vez trató de obligar a un zapatero a comerse los zapatos que le había hecho porque no le gustaron. Pero, Dios mío. Su padre se vio obligado a mantenerlo en prisión hasta que murió a los 23 años. Se enfermó de una cosa y se murió. Se enfermó, sí. Malaria, no sé. Se enfermó. Igual no vivían tanto porque estaban todos enfermos todo el tiempo. Sí, no se cuidaban tampoco. No se lavaban las manos. Claro. Carlos II de España, bajando por la misma línea sanguínea de los Habsburg. El rey Carlos II de España, es uno de los casos más trágicos de consanguinidad. Sus padres eran tíos y sobrinas. Todos los 4 bisabuelos eran descendientes de Juana la Loca, que estaba loca. Carlos no aprendió a caminar hasta los 8 años y nunca pudo aprender a leer o escribir. La deformación de su mandíbula era tan severa que era incapaz de masticar la comida o hablar normalmente. Y babeaba todo el tiempo. Se no podía cerrar la boca. Tenía que estar con un baberito. Le entraban moscas. Claro. El babero real. El babero real. Sufría de un montón de problemas físicos y psicológicos. Era llamado Carlos el Hechizado. Y era descrito como bajo, cojo, epiléptico, senil y completamente calvo antes de cumplir los 35. Y siempre al borde de morir. Carlos se casó 2 veces, pero era impotente, así que no tuvo hijo y murió a los 38. El doctor que hizo la autopsia dijo que su cuerpo no contenía una sola gota de sangre. Su corazón era del porte de una semilla de pimienta. Sus pulmones estaban erosionados. Sus intestinos estaban podridos y gangrenosos. Y tenía un solo testículo. Y su cabeza estaba llena de agua. Pero, Dios mío, ¿qué es esto? Es una bolsa de cosas. Una bolsa de desperdicios de la carnicería. Ese era Carlos II. No, la medicina no era muy exacta en ese tiempo. Específica, Claro. muy exacta. No, a mí me sorprende que tengan esa descripción, porque dudo que los hayan dejado hacerle una autopsia al rey. Realmente parece que, pero no lo verifiqué, así que no lo noté, pero era como que tenía hidrocefalia o algo así, que es como que acumulación de agua en la cabeza. Entonces Sí. pudo haber sido que cuando le abrieron el cráneo hubiera salido agua. Ahora no sé sobre un corazón del porte de una semilla de pimienta, que son muy chicas. Es demasiado pequeño Sí, a eso. lo mejor era más pequeño de lo normal, no sé. Tal vez el corazón estaba al otro lado y no lo encontraron. Puede ser, y tenía una semilla de pimienta que justo se había comido y quedó Claro. ahí flotando. O era como una piedrita de alguna cosa. Claro, un quiste, no sé. uno de los No sé, muchos estoy quistes que inventando. tiene. Sí, puede ser. Otra enfermedad congénita común entre la realeza era la hemofilia, llamada la enfermedad real. La reina Victoria ya era portadora del gen que causaba hemofilia. 2 de sus hijas eran portadoras del gen, Alicia y Beatriz. Alicia tuvo un hijo que murió de hemofilia a la edad de 2 años. Otra hija de Alicia que sobrevivió se llamaba Alexandra. Se casó con el zar Nicolás II. Su único hijo, Alexi, sufría de hemofilia y era dependiente del místico Rasputín, que aseguraba curar al niño. Y terminó debilitando a la familia real y contribuyó a la caída de la dinastía real. ¿Pero fue culpa del pobre padre Rasputín? ¿O fue culpa de la mal práctica del incesto y casarse con parientes? ¿Por qué? ¿Acaso él es una víctima de las circunstancias? Él es una víctima. ¿O son las circunstancias una víctima de Rasputín? Exacto. Creo que tenemos un par de episodios sobre Rasputín. Sí, pueden ir a escucharlos, están allá atrás y están muy buenos. Para evitar problemas congénitos, hoy en día la realeza, que no sé cómo todavía existe, se ha preocupado de encontrar parejas fuera de la decrépita reserva genética real que tienen. Por eso es que vemos yo no sigo esto porque no me gusta, pero el rey de no sé dónde se casó con una tenista o algo así, un artista, sí. no sé. La reina Isabel todavía es reina hace como 3 millones de años. ¿Esa señora es un robot o un zombie? Sí. Eso es lo y que dijeron, el otro día leí en internet, no sé si es verdad ya, pero decían que el hijo, que era el príncipe... ¿Cuál que el príncipe? El otro, el hijo, el que nunca pudo asumir, que tiene como 60 años y todavía es príncipe. Yeah.
Parece que le dio ¿Carlos? coronavirus. Ah, verdad. Qué loco. Parece que le dio corona al príncipe Charles. Eso puede ser mentira y puede ser solo publicidad. Puede ser mentira. Porque no sí. sale en ningún lado. No sé, no tengo idea. Sí, no, y porque No sé, tal vez le dio. es como para hacer el chiste de que la reina no va. Claro. No le va a No se va a dar. morir. No. Eso es lo que tenemos sobre. Esto sobre consanguinidad así en la realeza. ¿Y tú tienes algunos casos más modernos? ¿Vamos a ver al futuro, al 1800? Claro, vamos a 1890. ¡Wow! No, ¡Qué futurista, Christopher! esto no está ordenado por ningún tipo de... Solo encontré algunos datos curiosos y les traigo los 5... No, mentira. No, uno de los casos... encontré algunos casos de incesto. La mayoría es de gente casándose con primos. No quise poner nada. Yo le había contado a Armando de... La mayoría de casos de incestos que son de padres con hijas son de abuso, de violaciones y es más tenso. Es como contra la voluntad. Entonces estos de aquí son más... Porque generalmente los que eran... Cuando se casaban los primos con primos por la realeza era porque no tenían mucho con quien casarse también. Claro. Y porque era para no casarse con el hermano, se lo casaban con primos. Pero la primera persona que les traigo es el señor Charles Darwin. Ya. El naturalista británico Charles Darwin, famoso por proponer la teoría de la evolución, fue casado con Emma Wedgwood. De la teoría de la selección natural. De la selección natural. Sí. Exactamente, no es de la evolución. Por proponer la teoría de la selección natural, fue casado con Emma Wedgwood Darwin, su prima de primer grado. Oh. Ellos tuvieron 10 hijos. Oh, wow. 2 fallecieron y otros 3 eran estériles. Conforme cuenta Brianna, lo más interesante es que, se tratando de Darwin, era obvio que él mantenía registros súper detallados al respecto de la salud de su familia. Y cuando los hijos empezaron a presentar problemas, el naturalista pasó a asociarlos con sus observaciones hechas anteriormente en plantas que habían sido cruzadas entre sí. Ah, realmente lo estudió. Lo usó para como estudio. Yeah. Fue entonces que el británico comenzó a sospechar que sus hijos podrían haber heredado algunas enfermedades debido al histórico familiar entre casamientos, entre los matrimonios, entre parientes. Qué interesante, porque en ese tiempo tampoco se sabía de la existencia de los genes. Él No, como pensó que las características nomás se pasaban de alguna manera. Sí, exacto. Qué increíble. Lo que él veía era eso, eran características que hacían algunas especies sobrevivir y adaptarse, y esas características se mantenían en el tiempo. Claro. Más tarde, analizando 4 generaciones de la familia Darwin y Wedgwood, se descubrió que muchos integrantes de los dos lados se casaron entre sí, como el mismo Darwin sospechaba. Ajá. Y los problemas de salud de sus hijos eran causados por esta lineaje genética. Qué loco. Entonces él realmente, efectivamente, él tenía esa sospecha por lo que vio en las plantas, pero si tú ves la línea de las dos familias, se encontraron varias veces en el camino. Claro. Los ingleses tienen problemas de consanguinidad en general. ¿Será porque es como una isla? Puede ser. Como que no hay mucha ¿Y por qué gente, no? hay tanta gente. Y porque tienen parece que son eran muy rivales también de sus vecinos, como para tener esa... Se los escoceses, los irlandeses. Compartimentalizaban, sí. Con Gale. Entonces, con Gales. Yeah. Parece que es Gales. Otro caso. El líder de la banda de Mamas and the Papas. ¿Qué canción es esa famosa? ¿Qué canción famosa? No sé, tendrías que... Bueno, California Dreaming y Monday Monday. Ah, yeah. Esta historia es de John Phillips, el líder de la banda, y su hija Mackenzie. Phillips compuso la mayoría de las músicas del grupo
Y hace algunos años, Mackenzie reveló en un libro que tuvieron una relación incestuosa cuando ella tenía 19 años de edad. Según su testimonio, en la víspera de su primer matrimonio, el padre y la hija usaron drogas y comenzaron un caso que duró aproximadamente 10 años. 10 años, por loco. Wow. La relación solamente terminó cuando Mackenzie quedó embarazada y comenzó a temer que su bebé fuese hijo de su padre. En una ocasión contó que Phillips le habría pagado para que ella tuviese un aborto. Y ahí el caso de los dos terminó. Yeah. Entonces, aparentemente el hijo no es del papá, pero durante 10 años tuvieron una relación aparentemente consensuada. Claro. ¿Consensuada? Sí, consensual. Eso. Eran tiempos muy locos. No se sabía de enfermedades congénitas sexuales, de transmisión sexual. No se sabía de nada. Sí. Mientras menos sabes, más libre eres. Claro, más o menos. Nos vamos a los años 30, en donde una famosa norteamericana de la alta sociedad llamada Barbara Daly Beckland pasó por uno de los escándalos más grandes de Internet. No de Internet en ese tiempo, pero de la alta sociedad. Ella aparecía en revistas como Vogue y como Harper's Bazaar, y su marido Brooks Beckland eran conocidos por su estilo de vida repleto de fiestas extravagantes, mucha bebida y muchas traiciones. Pasa que Bárbara también tenía muchos problemas mentales, y Brooks, que era su marido, terminó cansado de su personalidad explosiva y decidió divorciarse. Anthony, que era el hijo de ellos dos, se fue a vivir con la mamá, y así como ella, era mentalmente inestable y además sufría de esquizofrenia. Las cosas empezaron a quedar bien feas cuando Anthony completó los 20 años y Bárbara descubrió que había tenido un caso con otro chico llamado Jake Cooper. En un intento de ayudar a su hijo, ella habría contratado varias prostitutas para convencer al joven de tener relaciones sexuales con ellas. Lo peor es que cuando su estrategia no resultó, dicen que Bárbara decidió ella misma resolver la situación. Manipuló a su hijo y lo convenció de relacionarse sexualmente con ella. El caso terminó, como nos podemos imaginar, de manera trágica, con el joven matando a su madre con una cuchilla de cocina. Wow. Por tratar de violarlo. Por tratar de... Claro. La historia de Beckland se transformó en un libro y más tarde fue llevada al cine como Pecados Inocentes en 2007. A pesar de haberse transformado en un caso de incesto. Es incesto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bárbara, se cree que Bárbara habría inventado esto solo para como generar choques. Según algunos amantes de ella, Bárbara habría inventado todas estas cosas para... ¿Bárbara no fue la que se murió? Sí. Entonces, antes de que el hijo la matara, supuestamente esto era falso. Ella nunca lo habría obligado a tener relaciones con ella. Según algunas parejas de ella. Ya. Los amigos, seguramente. Claro, después que hablaron esto después de que ella se murió, obviamente. Nos vamos con Edgar Allan Poe. No, ¿por qué tú le estás echando a perder la reputación a estas personas tan maravillosas? Pero es que eran 1800 y alguna cosa, no había nada que hacer. Habían como 12 personas. El autor estadounidense contrajo nupcias con su prima Virginia cuando ésta contaba con solo 14 años. Cuando ella falleció por causa de una tuberculosis, Poe entró en el alcoholismo y empezó a usar sustancias ilegales para poder llevar la pérdida.
Su amigo Chauncey afirmó que alguna vez vio al cuentista visitar la tumba de su amada a medianoche. Y su biógrafo Joseph Crouch afirmó que Poe no solo se había casado con su prima debido al amor que sentía por ella, sino a causa de la disfunción sexual que supuestamente lo aquejaba. Y de esta manera no tendría que sostener relaciones sexuales normales. Eso de ahí son los cagüines de los biógrafos. No. Albert Einstein también tuvo una relación con su prima Elsa. Su historia comenzó en 1912 cuando el científico estaba casado con Mileva Maric. En 1919 se divorció y Einstein tuvo vía libre para pedirle matrimonio a su prima. Entre ambos se estableció una relación... Tenía marido mientras estaba casado. Sí. Wow. Con la prima. Yeah. Entre ambos se estableció una relación de mucho afecto y confianza. Incluso ella lo cuidó a él cuando el autor de la teoría de la relatividad estuvo enfermo. Y finalmente, Mario Vargas Llosa. Este es un escritor peruano que siempre tuvo una vida muy ajetreada y misteriosa, como muchas de las novelas que le escribió. Su primera mujer se llamaba Julia Urquidi. ¿Urquidi o Urquidi? ¿Urquidi? Urquidi puede ser. Julia Urquidi. Julia Urquidi. Fue nada más y nada menos que su tía política por línea materna. Vargas Llosa tenía 18 años cuando se enamoró de ella e hizo frente a las negativas familiares de aceptar la relación. Se casaron y fueron una de las parejas que a menudo salía en los tabloides del país en Perú. Urquidi apoyó la carrera del escritor e inspiró una de sus obras más famosas, que es La tía Julia y el escribidor. Pero el autor, fiel a su fama de mujeriego, años después puso los ojos en su prima Patricia y el matrimonio con su tía terminó. Fruto de la segunda relación, el escritor se convirtió en padre de Álvaro, Gonzalo y Morgana. Actualmente el Nobel de Literatura disfruta de un amorío con Isabel Preisler, el mismo que provocó la separación de su esposa con Patricia Llosa. Entonces, se casó con la tía para irse con la prima, para irse con Isabel Presley. Qué loco. ¿Y todavía está vivo? Sí. ¿Tiene 84 años? Sí, más o menos. Las comidas italianas, hey, sabe de lo mejor. Por eso si bien... Eso es lo que tenemos esta semana. Espero que te haya gustado. Y vamos a leer algunos mensajes. Vamos a dar un par de agradecimientos. Y después en el After Podcast, para los Patreon, vamos a comentar algunas películas y vamos a hacer una especie de juego. No lo quiero llamar concurso, más que nada como un juego, donde vamos a definir la escala definitiva de perturbación. Vamos a hacer un perturbamómetro. Perturbómetro. Entonces, cuando digamos algún episodio, pues que tengamos esto listo, vamos a decir, este tiene perturbación nivel 10, nivel 5, nivel 7. ¿Ya? Sí, me parece. Así que si quieren escuchar esos afterpod, que es como cuando conversamos después del podcast, se pueden unir en patreon.com/peorcaso desde $1 al mes. Y los pueden escuchar todos de los episodios anteriores. Esta semana le damos la bienvenida a una nueva sectaria corrupta llamada Cintia Berenice Angulo Zabaleta. Muchas gracias por tu apoyo y bienvenida. Muchas gracias. A Peor Caso. Y también le quiero dar las gracias especial a Kena, que nos envió, que hizo un dibujo de nosotros. Ah, sí. Porque está muy bueno. Eso de que la gente está aburrida en la casa, entonces están haciendo dibujos. Sí, estaba muy bueno ese dibujo, realmente. Y nos hizo un dibujo, así que vean sus dibujos. Tiene unas ilustraciones súper buenas en Instagram. Su handling, su nombre es Kena, que es QUENA _ ilustradora. Kena Ilustradora. Así que gracias. Y tengo acá algunos mensajes anotados. En la página peorcaso.com, en el último episodio, Felipe Cisneros nos dejó un mensaje. Dice, saludos desde Panamá. Parece que nadie nos había saludado desde Panamá, así que saludos Panamá. Saludos Panamá. Me alegraron la noche. Y toma atención a este mensaje.
Estoy en las montañas, en la finca de mi tío, pasando la cuarentena, y después de las 9 de la noche solo se escuchan grillos y uno que otro espectro o ser sobrenatural entre los matorrales y ríos. No. Creo que hoy podría dormir bien. Estoy reivindicado con su podcast. Sufro del peor caso de cuarentena, pero ustedes lo hacen más llevadero. ¿Qué lugar más hermoso donde vive? Sí, qué excelente. Sí, en medio de la nada. Parece muy tranquilizador. Eso. Cuidado con gente de color azul que pueda aparecer por ahí. Que van a bajar de la montaña. Los hombres bajan de la montaña por la noche. Sí. Así que gracias, Felipe, por tu mensaje. Me gustó mucho. En YouTube, Rubén Martínez nos dejó un mensaje que dice lo siguiente. Muy buena explicación en general la temática. Aprovecho para enviar saludes desde Colombia. Los sigo desde la creación del podcast y también los escucho desde el trabajo. Aunque no lo crean, anoto todo lo que me llama la atención. El 100% de los episodios. Tiene transcripción completa de los episodios. Exacto. Qué interesante. De los podcasts para seguirme informando son geniales y sigan produciendo gran contenido. Muchas gracias y yo sí te creo que anotes las cosas porque yo a veces también anoto cosas. Yo cuando estoy escuchando un podcast y me gusta algo interesante que digo, lo voy a guardar para después. Voy manejando, haciendo algo que no puedo escribir, así que voy y le tomo un screenshot al teléfono. Porque ahí queda como el tiempo donde estaban hablando. Pero después resulta que tengo un montón de screenshots de podcast y no sé qué son. A mí siempre mi ortografía es horrible. Pero escribo harto y de repente las cosas las escribo como para hablar, entonces no están como bien escritas como para publicarlo como un artículo. Pero me encantaría que cada episodio tuviera así como un resumen o algo escrito en la página, porque hay gente que curiosamente le gusta leer. Sí. Así que si alguna vez Rubén o alguien nos quiere enviar así un resumen del episodio, con gusto lo podemos poner en el publicar junto en la página del episodio en peorcaso.com. Y con su nombre, por supuesto, por ayudarnos. Así que gracias, Rubén, por tu mensaje. Emily Retamal Yáñez también nos dejó un mensaje en YouTube. Dice: me encanta cómo hacen las cosas, son un excelente podcast, los sigo casi desde el principio. Saludos desde Cauquenes, Chile. Muchas gracias. Mi hermana tiene tareas del liceo con este tema y me pidió ayuda. Esto en realidad fue en los 2 episodios anteriores, entonces junté los 2 mensajes que dejó. Mi hermana tiene tareas del liceo con este tema, y era el tema de las infecciones y el sistema inmunológico. Y todo lo que le dije lo aprendí en el episodio. Sé que un día la convertiré en una peorcasiana. Saludos. Ay, gente que... Gracias, Emily. Bueno. Christopher se siente apremio cada vez que lee este tipo de cosas. Siente responsabilidad. Siento mucha responsabilidad porque hay gente que está realmente... Yo mientras escribía, hay que simplificar un montón las cosas porque como por cada segundo que hablamos hay como un libro del tema, del segundo. Sí. Es súper complicado. Hacer resumen. Entonces, es como lo básico, pero de repente es bueno para tener como una imagen visual más o menos cómo las cosas funcionan. En YouTube, Erika Hernández nos dejó otro mensaje que dice: siempre es bueno aprender cómo trabajan esos microorganismos y entender que somos un microorganismo andando. Somos muchos microorganismos andando. Sí. Me reí de tu frase, Armando. La humedad es cerveza gratis para las bacterias. Ánimo, vamos a salir de esta. Solo hay que obedecer todas las medidas de seguridad. Saludos desde el mejor país del mundo, Texas. El mejor país de Estados Unidos. Estamos muy cerca, Armando. I see you. Y te ponen unos ojitos así de que te están stalkeando. ¿Tú sabes que Texas es tan grande que Estados Unidos completo cabe dentro de Texas? Y el último que tengo acá es una revisión de Facebook que nos dejó Gerardo Daga Fernández Casa Pinta. Dice: es entretenido de escuchar y los temas que abarcan son interesantes. Y encuentro que lo hacen de manera súper objetiva y sin ser graves. Tratamos de no ser muy graves. Sí. Gracias a todos los que nos dejan revisiones en Facebook. Las leemos todas. Les voy a nombrarlos: Claudia, José, Goretti, Melissa, Cusamil y Cita, para citar los más recientes de este mes que nos dejaron mensajes. Muchas gracias, los leemos y nos ayudan también a que otros nos descubran y también nos ayudan cuando se suscriben a YouTube
o comparten el podcast. Sí. Muchas gracias. Y de nuevo, si quieres apoyarnos también con dinero, que en realidad es lo que resulta que cuando uno va a comprar comida y tiene que pagar la luz, la tiene que pagar con dinero. Pueden apoyar en patreon.com/peorcaso y escuchar los afterpods. Así que lo dejamos hasta acá. Los queremos mucho. Cuídense mucho. No queremos perder oyentes. No, nadie quiere perder oyentes, especialmente nosotros. Así que nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.